Ok, compañeros, vamos a continuar con el siguiente subtema. Es el 2.3, que se denomina Derecho como objeto de estudio de la ciencia jurídica. Bueno, ya habíamos señalado en el tema anterior qué es lo que se debe de entender por ciencia jurídica. Señalábamos que, bueno, pues la ciencia jurídica tiene como objeto de estudio el engendrar normas que sean capaces de generar igualdad, de generar equidad, de generar situaciones que sean de bienestar para la vida de un Estado. Esa es la misión principal de la ciencia jurídica. Ahora bien, enfocarnos al derecho como parte central del estudio de la ciencia jurídica nos hace generar una reflexión sobre lo que es la potestad que debe significar la palabra derecho. Debemos partir. ¿Qué es el derecho? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es su misión? Una vez que tengamos en claro cuáles son esos aspectos, esos conceptos, entonces sí podemos empezar a estudiar lo que es el aspecto de la ciencia jurídica. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera estemos en condiciones de hacer las reflexiones, el análisis y proponer, desde luego, normas jurídicas que sean lo más pues lo más perfectas posibles, y de alguna forma engendrar equidad, engendrar no discriminación y desde luego una correcta aplicación de la justicia. O sea, eso es lo que verdaderamente debe de generar el espíritu de la ciencia jurídica. Pero bien, retomando esos aspectos, podríamos señalar que la axiología jurídica, como parte de lo que es este campo de estudio de lo que es el derecho dentro de la ciencia jurídica, estudia los valores a cuya realización debe aspirar el orden jurídico positivo. Para muchos autores, o la mayoría de los autores, la justicia es la finalidad suprema ¿de quién? Pues del derecho positivo. Ya habíamos señalado con anterioridad cuál era el significado del derecho positivo. Habíamos señalado que había dos diferencias, o que más bien el derecho positivo se partía en dos aspectos fundamentales, que era el derecho positivo y el derecho vigente. Bueno, pero no nos atrasemos mucho en ese aspecto. Aquí lo importante es que el derecho debe de enfrentarse a esa axiología jurídica, enfrentarse a esa máxima jurídica, que desde luego es perseguir la igualdad, perseguir la equidad, la justa distribución de la riqueza, la eliminación de la pobreza, la eliminación de la marginación, la eliminación de la migración, en fin, combatir los problemas sociales que acosan a todos los países, o si no la gran mayoría de los países que pues conforman el planeta Tierra. Ahora bien, en este aspecto, algunos creen descubrir que dicho fin sea el bien común, y otros estiman que el valor jurídico fundamental es la seguridad, y que en caso de conflicto debe la justicia ser postergada en beneficio de la paz y el orden. Ahora, estos son los aspectos que se deben de tener en cuenta dentro de la ciencia jurídica, dentro de lo que es la aplicación del derecho. Es decir, yo tengo que tener en claro, al momento de hacer objeto del estudio del derecho, estos aspectos fundamentales: la paz, la justicia, la equidad, la no discriminación, normas justas para todos, justicia social, oportunidades, etcétera. Si no tengo en la mira
este tipo de cuestiones, pues simplemente la norma que yo vaya a engendrar, que yo vaya a crear, pues simplemente no va a servir para nada. ¿Por qué no va a servir para nada? Porque no te está cumpliendo ningún objetivo. Si yo creo normas que son a la luz de todos discriminatorias, pues simplemente la norma no cumple su objetivo. Entonces, al no cumplir su objetivo, se entiende que no tuve en cuenta la palabra derecho al momento de haber creado esa norma, y como consecuencia no hice un estudio serio, relevante, de lo que es la ciencia jurídica. Ese es un aspecto que se tiene que tener en cuenta. Entonces, espero que vayan entendiendo estos aspectos. O sea, para crear norma jurídica debo de tener en cuenta, vuelvo a repetir, qué es el derecho. Ahora, ¿qué es el derecho? ¿Qué procura el derecho? ¿Qué valor persigue? Se los acabo de mencionar. La justicia, la equidad, la paz, la seguridad, prevalecer el bien común. Ese es el principal objetivo del derecho. Ahora, tengo claro esos aspectos, entonces sí puedo continuar con mi investigación a efecto de crear la norma jurídica que hace falta dentro de un determinado sector de la población o dentro de un determinada materia, llámese política, llámese social, llámese económica, religiosa, no sé, de cualquier índole. Ahora bien, siguiendo la opinión más reciente, pensamos que los valores jurídicos no excluyen de manera absoluta y que una de las tareas de la estimativa es determinar el respectivo rango de aquellos. A los capítulos especiales sobre la justicia, la seguridad y el bien común debe de seguir otro sobre la jerarquía de dichos fines. Entonces, esto nuevamente nos vuelve a remontar a las cuestiones que yo les estaba señalando. Es decir, la finalidad del derecho como objeto de estudio de la ciencia jurídica es enfocarse a tener en claro estos valores. Teniendo en claro estos valores, bueno, pues puedo engendrar nuevas normas jurídicas. Entonces, como señalaba en el párrafo anterior, la estimativa es determinar el rango que cada uno de estos valores poseen. Es decir, debo de partir por valores fundamentales como la vida, la libertad, la no discriminación, la libertad de expresión, no sé, cuestiones que se encuentran planteadas como derechos fundamentales del hombre. La libertad de comercio, la libertad del trabajo, la justicia social, en fin, esos son los valores a los cuales yo les debo tener una cierta estimación, una estimativa, un cierto rango. Ese es el rango. Y ahora, por lo que respecta a la jerarquía que corresponden dichos fines, pues estos siempre deben de estar en una jerarquía superior. ¿Para qué? Para que de alguna manera, al crear la nueva norma jurídica, pues esos valores no deban ser pisoteados por nuevas normas jurídicas. Es decir, no puedo ser abundante en la creación de normas jurídicas si no tengo en claro o simplemente no voy a respetar lo que verdaderamente es importante. Es dicho en otras palabras, de nada me sirve tener leyes y leyes y leyes si las fundamentales no se cumplen, fundamentales como lo es la Constitución. De nada sirve que yo tenga una ley para esto, para aquello, para el otro, si lo fundamental no se acata. Entonces, ese es el especial estudio del derecho aplicado a lo que es la ciencia jurídica. Y de alguna manera pues estamos en un país así, donde tenemos leyes para lo que sea, ¿no? Y para no sé, para lo que gusten y manden tenemos leyes. Pero sin embargo,
es triste decir que entre más leyes tenga un país, más alto será su grado de corrupción. Esa es la realidad. Y significa que las leyes no están hechas con un verdadero sentido de la justicia, sino muchas veces están diseñadas para que la gente se dedique a otras cosas, ¿no? Entonces eso no debe de ser. Pero sin embargo, menos en este país, lo es. Y todo por no querer enfrentar o no querer engendrar normas jurídicas de calidad, normas jurídicas con valores, que persigan valores, ¿no? Entonces, ese es el objeto primordial de la ciencia jurídica, que desde luego acompañado de lo que es el concepto de derecho: procurar la justicia, la equidad, la igualdad, no discriminación, y tener en un rango superior esos valores antes de la creación de la norma jurídica. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Nos vemos en el siguiente subtema. Hasta luego.